Buenas tardes, muchachos. Ya empezamos a grabar. Ya, ok. Ok. Me gusta mucho ver que hay bastante asistencia en la clase de hoy. Y que, bueno, la clase normalmente va a ser los jueves, pero este jueves pasado, es decir, ayer, bueno, estaba el evento de la Vinotinto y resulta imposible, porque hay mucho trabajo a esa misma hora, por casualidad. Vamos a, a retomar la clase de la semana pasada. Vamos a conectar, a compartir la pantalla. Ok. Esto que estamos viendo allí es exactamente el punto donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando acerca de los estándares y faltaron unas poquitas láminas que quiero terminar hoy, ¿no? Para entonces para comenzar con el nuevo tema. ¿Ok? Eh, en la semana pasada hablamos de los estándares. El tema de los estándares es bien importante, como les comenté, porque no es solamente un tema de, eh, que atañe a las personas que estudian computación o estudian tecnología. Todas las personas, digamos, de cualquier área están involucradas con estándares en sus áreas de trabajo. Como lo hemos conversado también en clase, el- los estándares son transversales a la ciencia. Pienso que los primeros estándares de los que hablamos hoy es el sistema métrico decimal, el sistema, el sistema científico que se desarrolló para sustituir los sistemas un poco más arbitrarios que eran basados en medidas del cuerpo humano o medidas arbitrariamente tomadas, por ejemplo, como el inglés. Eh, y esto tiene una base científica, no es, por supuesto, en esa época ni siquiera existían las computadoras, ni siquiera había desarrollo de la electricidad en esas cosas. Pero con la medida que se fue generando el desarrollo científico, pues los estándares fueron absolutamente indispensables. Y cuando llegó la era de la revolución industrial, pues se dijo, ya lo vimos bien a lo largo de la clase pasada, cómo la revolución industrial fue el gran motor para que los estándares se definieran de una manera internacional y además en los propios estándares requieren estándares para hacer esto. Es decir, no podemos definir un estándar y describirlo simplemente con un texto en castellano o en inglés. Decir, mira, bueno, ahora tienen que ser tres bits esta cosa, o tres bits aquella otra, o por ejemplo, un estándar para un protocolo de producción de alimentos. No, bueno, le pueden echar una cucharada de esto y pueden hacer esto. O si es un estándar para un protocolo de realización de actividades de un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio de química o de biología, tampoco pueden escribirlo en lo que llamamos texto plano. Simplemente describir, mire, lo que vamos a hacer es esto y hagan esto, y cuando vean que está más o menos amarillo, ya sáquenlo del juego y pónganlo a enfriar. Y tienen que tener unas especificaciones, tienen que tener unas medidas, tienen que tener unas descripciones que sean de uso común en la comunidad específica, por ejemplo, los biólogos y los físicos. Tienen que estar bien definidos cuáles son los términos. El lenguaje, perdón, el lenguaje internacional con que se empezaron a definir los estándares era el francés, el siglo XIX. Pero luego, con, el, con la preponderancia inglesa, con el absoluto dominio que tuvo Inglaterra de la ciencia a partir de la segunda parte del siglo XIX, hizo imprescindible que el nuevo lenguaje para la comunidad de la ciencia fuera el inglés. Cosas curiosas que ocurren en la ciencia, por ejemplo, es que en lo que se llama el año maravilloso de 1905, cuando Albert Einstein publicó una serie de trabajos que en un solo año, en cuestión de 3 meses, radicalizaron y movieron completamente la física mundial. Esos artículos eran escritos en alemán y luego eran traducidos. Todavía en 1905, este,
no se veía la necesidad, o Albert Einstein no vio la necesidad de escribir sus trabajos en inglés. Hoy en día eso es impensable. Incluso para la gente que habla alemana, de habla francesa, de habla italiana y de otros lenguajes, de habla rusa, digamos, la gran producción científica tiene que ser en inglés porque es el idioma, no con el que nos comunicamos con los norteamericanos. Cuídense de esa tontería. El inglés es el idioma con el que nos comunicamos con todos los europeos, con los rusos y con los chinos. Por eso hay que entender, hay que saber un tema de americanos o no americanos, un tema de la importancia de estos estándares. Y estos estándares se hacen, como lo vimos antes, algunos de estos estándares. Eh, Vamos a ver un RFC por acá. Este es un RFC. Estos estándares se escriben en un inglés, pero no es cualquier inglés. Hay que ser un inglés técnico. En el caso de la ISO, hay un estándar, un RFC, no recuerdo el número, creo que es el número 603, creo, déjame revisarlo con detalle, que es un RFC que dice cómo se debe escribir un RFC, qué deben significar las palabras, hay que ser preciso. Cuando tienes la palabra debe, entonces eso significa que esa condición que usted está poniendo tiene que estar siempre, que no puede ser sustituida por otra. Usted coloca entre, se incluyen los dos puntos, usted dice entre 1 y 5, se incluyen el 1 y se incluye el 5. ¿Sí? Y así sucesivamente, es decir, tiene que haber un consenso bien claro de lo que significan las palabras, de lo que significan las unidades, etcétera, etcétera. Una cosa interesante en el caso del Internet Society, que les comentaba la clase Society, no había tenido tiempo de ver, es que, claro, esto ya es más dirigido a los de tecnología, que cualquier profesional en cualquier parte del mundo puede formar parte de la ISO. Y más aún, no solamente tiene que ser computista. Les doy un ejemplo. La Internet Society de Venezuela, hasta hace 2 años, estuvo presidida por el periodista y amigo Luis Carlos Díaz. Él era el presidente de la Internet Society y él es periodista. Antes de Luis Carlos teníamos un estudiante de ingeniería, que era el presidente de la Internet Society. Hoy es una ingeniero de sistemas. Probablemente en las elecciones que hagamos el año que viene sea una persona ligada al mundo del empresarial, a una persona que es economista. Y así, así. Lo importante es que tenga interés y vinculación con la Internet. La Internet como un ecosistema completo. Tiene que ser un ingeniero de Internet. Entonces, todos están invitados a formar parte. Desde luego, cuando se habla de los estándares, entonces los estándares es obvio que es un trabajo más técnico y participan comités donde las personas son de mucho más nivel técnico. Naturalmente que sí. Hay cientos de protocolos definidos hoy en día por la Internet Society. De esos cientos de protocolos, docenas se están revisando todos los días. Créanme que en la lista de correos de la Internet Society usted tiene que decir, bueno, quiero incorporarme en el grupo que está evaluando los protocolos para compresión de datos, para la compresión de imágenes. Bueno, sobre compresión de imágenes hay un montón de comités y una cantidad importante de gente trabajando, revisando, viendo si no hay nuevos algoritmos que sean más eficientes, más rápidos, que permitan una transmisión más segura, etc. Todo eso se revisa todos los días y por eso tenemos versiones de los protocolos y de los estándares, no a diario, pero sí cada 2 meses, cada 3 meses, hay actualizaciones de los principales protocolos. Los protocolos que son la base de la Internet, sin los cuales ninguno de nosotros, computista o no, se comunicaría, el IP, el HTTP seguro, el DNS, el correo electrónico. Esos protocolos, digamos, que son, digamos, el corazón de la Internet, se revisan con menos frecuencia, porque, bueno, naturalmente son protocolos que cualquier cambio en esos protocolos tiene implicaciones muy grandes. Sin embargo, de vez en cuando hay que hacer una revisión mayor, como se hizo en el IP. El protocolo IP se creó la versión IPv6 a finales del siglo XX y todavía estamos en el año 23 del siglo XXI y todavía no se ha implementado de manera masiva, se implementa de manera parcial. Y el IPv6 es un protocolo que se revisa a diario. Entonces lo importante es que comprendamos todos, en cualquiera de las carreras de la facultad, que los protocolos impactan en las comunicaciones, pero también impactan en la ciencia. En el primer trabajo que les voy a poner en base a los temas de discusión de estas láminas, va a ser la primera tarea para entregarla en 2 semanas.
vamos a trabajar con el tema de los protocolos desde el punto de vista que le corresponde a cada. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir a los compañeros de matemática o a los de química que entonces averigüen, bueno, cuáles son los protocolos que se están usando a nivel internacional en sus áreas de estudio, sus áreas de trabajo. Eh, ¿Qué me pueden decir al respecto de eso? ¿Cómo se definen esos protocolos? ¿Qué organizaciones manejan esos protocolos y los revisan? ¿Quién define, por ejemplo, las nuevas nomenclaturas, en el caso de las matemáticas, en el caso de la química, etcétera? Está la Unión Internacional de Química, que, que es, digamos, la gran referencia en el mundo de la química, pero hay otros. Entonces, eso es una de las cosas que yo quiero hacer. No solamente nos preocupamos en la Internet Society por el tema de la, de las protocolos técnicos, de las especificaciones técnicas. No solamente nos ocupamos de eso. Parte de las preocupaciones de la Internet Society son esas que están en eficiencia, inclusión y seguridad. Como les dije, también una parte importante del trabajo de estas organizaciones internacionales no es solamente tener buenos protocolos, sino que esos protocolos lleguen a más gente. Les voy a poner un ejemplo. Eficiencia. Si el protocolo, supongamos que se define un protocolo que requiere un uso intensivo de procesador. ¿Okay? Imaginemos que para transmitir mensajes de correo electrónico, el procesador tuviera que trabajar mucho. ¿Qué impacto creen ustedes que puede tener eso en la sociedad? O sea, si es más eficiente, es más masivo para las personas que no tienen ese tipo de poder de cómputo, ¿no? ¿Cómo así? O sea, si es un protocolo, pues si yo estoy hablando de la parte computista, si las personas tienen una computadora, no sé, débil, la cuestión es eficiente y pueden utilizarlo la mayoría de las personas, pues, por decirlo así. Bueno, fíjate que es exactamente al contrario. Si el protocolo exige un uso intensivo de recursos de cómputo, lo que va a ocurrir es lo contrario. Lo que va a ocurrir es que las personas que tienen pocos recursos de cómputo no van a poder utilizar eso. Fíjense lo que sucede con los teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes y las aplicaciones para teléfonos inteligentes actualizan por motivos de seguridad y por otras razones, actualizan las librerías y llega un punto donde quedan fuera del mercado teléfonos de baja gama. Entonces, bueno, yo utilicé un telefonito, se lo juro, utilicé un telefonito hasta que se murió, porque podía soportar el WhatsApp. Porque en el momento que ya no puedo soportar el WhatsApp, ya el teléfono no me servía, a pesar que era un teléfono fantástico, que me gustaba en todos los sentidos. Pero el cambio de las especificaciones de esa aplicación, que para mí es de uso cotidiano, significó que ya yo no podía usar eso. Es más, en ese teléfono yo no podía instalar la aplicación de mi banco, de las librerías que utilizaba esa versión del Android ya eran viejas y la versión del banco exigía, la aplicación del banco exigía eh, una, una librería más nueva. Lo mismo ocurre con los protocolos. Cuando tú tienes protocolos que consumen recursos importantes del procesador, entonces requieren máquinas más poderosas. Y el efecto que se logra es justamente el contrario. El efecto que se logra es eh, que hay gente que queda fuera. Entonces, una de las preocupaciones del Internet es que la eficiencia vaya de la mano de la inclusión. Fíjense que es un tema social que parece que no tuviera nada de tecnológico, pero si tú no consideras, si tú solamente te ocupas de la parte tecnológica y quieres hacer un protocolo por ejemplo, de análisis de imagen que requiera que para que eso funcione tengas que tener un procesador de determinadas características o un sistema operativo con determinadas características, es posible que deje por fuera este, grandes sectores de la población que no tienen acceso a ese hardware o a ese software. Entonces, es parte de las preocupaciones. Tienes que hacer protocolos que se puedan implementar eh, para la mayor cantidad posible de personas. Eso no quiere decir que no vas a seguir avanzando en la tecnología, no quiere decir que no vas a seguir haciendo avances. Lo que quiere decir es que tienes que considerar en tus protocolos también el tema de que las personas lo pueden utilizar. Por ejemplo, hay un protocolo de encriptación que es muy eficiente, muy rápido, genera una encriptación bastante robusta, pero tiene licencia.
Tú tienes que tener licencia para implementar ese protocolo de encriptación. Eh, Cuando te enfrentas a eso, dices, bueno, es mejor utilizar ese protocolo que es más eficiente y ocupa menos recursos, o utilizar otro protocolo que es menos eficiente, es- usa más recursos y tarda un poco más en encriptar los mensajes. ¿Cuál usaría? Y no sé, va a depender, ¿no? Porque si no te afecta que ese protocolo demora un poco más, lo puedes seguir usando. O en caso de que necesites optimizar, pues sí, como que buscarías la manera de irte por el protocolo, digamos, actualizado. Fíjate, si te vas por lo que acabas de decir es interesante. Fíjate, Anthony, que tú dices, depende de con cuál se gaste más. El, el equilibrio está en eso. Hay protocolos, efectivamente, sin la menor duda, ese protocolo que les estoy mencionando es más eficiente, consume menos recursos y da una buena encriptación de clave pública. Pero es privado, tú tienes que pagar para usarlo. Entonces, la Internet Society, por cuestión de principio, dice, yo no voy a promover ese protocolo, porque entonces estaría obligando a todos los fabricantes y a todos los implementadores a que tengan que pagar la licencia a esas personas para obtener un protocolo mínimo. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay una consideración de inclusión. O sea, eh, es mucho más inclusivo decir, bueno, tengo un protocolo que no es tan rápido como el otro, consume un poco más de recursos que el otro, pero es gratuito, es libre, está abierta la licencia, no requiere licencia para su uso. Entonces, cualquier implementador, cualquier empresa, grande o pequeña, puede utilizar ese protocolo. Y si la Internet Society define que el protocolo de encriptación end-to-end van a usar ese, entonces la cosa es diferente, porque cualquier programador, cualquier diseñador puede implementar ese protocolo porque no tiene que pagar licencia. Y eso es más inclusivo. Entonces, esas son preocupaciones que también tienen que tomar las organizaciones internacionales. No solamente de hacer cosas buenas, sino procurar que esas cosas que son buenas desde el punto de vista técnico también puedan ser utilizadas por la mayor cantidad posible de personas. El tercer aspecto que estamos viendo es la seguridad. Eh, Desde hace algunos años, una directiva de la Internet Society es promover protocolos que sean seguros y que promuevan que faciliten la, la privacidad. Es decir, que la privacidad es uno de los valores ciudadanos que promueve la Internet Social. Y eso es muy importante. De hecho, ahora mismo estamos en el mes de la ciberseguridad del Internet Society, que hay muchos eventos para promover la privacidad. Eh, Privacidad entendida como que tú tengas herramientas en las cuales los mensajes solamente puedan ser vistos e interpretados por el que lo transmite y por el que lo debe recibir, que nadie más se meta en eso. Eso choca con muchísimos intereses, particularmente con los intereses de los gobiernos y de los estados, que en general todos tienen una tendencia a querer dominar las comunicaciones y saber qué están diciendo las personas, etc. Eh, Fíjense, por ejemplo, que WhatsApp es un protocolo con encriptación de punto a punto. Ese protocolo de encriptación de extremo a extremo fue definido por Internet Society. Eh, Telegram también tiene eso. En general, muchas de las aplicaciones de mensajería que utilizamos están encriptadas de extremo a extremo. Ni siquiera WhatsApp o la empresa o Microsoft, viendo los mensajes que ustedes transmiten, ni siquiera ellos pueden interpretar. Se encriptan en mi teléfono y se desencriptan en el teléfono de la persona que estoy enviando. Hay tecnologías que permiten hacer eso. Y eso es un valor muy importante para el Internet. Entonces, lo que les quiero transmitir es la idea de que estas organizaciones internacionales que definen estándares no son, ¿cómo decirlo así? No están aisladas del planeta, no son 100%, digamos, solo técnicas, ¿no? También se tienen que meter en el tema social, bien porque tienes que incluir a las personas, bien porque tienes que considerar el gasto en el que pueden incurrir las personas, o bien porque tengas preocupaciones
válidas acerca de de la privacidad y de la seguridad de los datos de las personas. Bueno, fíjense que el motto, el lema de la Internet Society es un Internet mejor para todos. Cuando ya pensamos en un Internet mejor para todos, ya estamos diciendo que queremos que todos estén y que sea bueno. Ya eso, en un solo lema, ya eso dice bastante. Que sea de buena calidad y que le llegue a la mayor cantidad posible. Yo participé brevemente en un comité de la Internet Society, en unas reuniones, no en un comité completo, en unas reuniones que se hicieron en el año 2015 y, y ese comité era para revisar el estilo de la escritura de los RFC de ese momento en el futuro, para garantizar el tema de la inclusión de género. Que el idioma que se utilizara no fue un idioma, no fue un lenguaje abusivo, que no fuera un lenguaje ofensivo para nadie, etc. Cosa bastante difícil, porque la Internet Society es una organización mundial, participa gente de todas las culturas, de todos los países. Pero es interesante, porque hasta en eso la Internet Society trata de ser cuidadoso. Cuando tú leas una especificación, este, no haya referencias a raza, no haya referencias indebidas a género, etc. O sea, esas son cosas que parecen tontas, pero no lo son. No lo son en absoluto. Estamos hablando de organizaciones internacionales que digamos, promueven la inclusión. Explícitamente, para la Internet Society están prohibidas las expresiones de odio, tecnologías nacionales, patentes cerradas o discriminación en base a sexo, religión, cultura, raza u origen. ¿Okay? Eso quiere decir que no nos vamos a conseguir un RFC, eh, no nos vamos a conseguir un RFC donde digamos, se promueva de alguna manera el uso de una tecnología que es solamente válida en un país, como pretenden, por ejemplo, la Internet rusa. La Internet rusa se quiere separar del Internet. El gobierno ruso, mejor dicho, quiere separar el tráfico de Internet de la Internet global y pretenden que en los manejadores de dominio internacionales se pongan condiciones que no transmitan cierto tráfico hacia Rusia. Y la Internet Society ha sido tajante al respecto de eso. Entonces, señores, nuestra Internet es abierta, nuestros protocolos son abiertos. Si ustedes quieren hacer eso, háganlo ustedes en su casa y filtren ustedes el tráfico. Nosotros no vamos a filtrar tráfico eh, basados en el origen de los mensajes, ni en el contenido de los mensajes. Entonces, esas son presiones muy interesantes, pero que existen en lo real. Una cosa importante e interesante es que no hay una relación directa, formal, entre la Internet Society y la Free Software Foundation. Es decir, los protocolos son abiertos, pero no quiere decir que las implementaciones de esos protocolos tengan que ser software. Para nada. Es decir, Microsoft implementa su librería para descomprimir imágenes JPG. Bueno, ellos son libres de vender esa librería o no venderla. Si usted no la quiere comprar, usted tiene el protocolo listo, definido de manera abierta y usted lo puede implementar por su cuenta. O sea, no tiene por qué comprárselo a Microsoft, pero tampoco es obligatorio que el software que sale de las especificaciones de la Internet Society sea software libre. ¿Sí? Entonces hay que aclarar. Eh, en estos eventos, varias veces al año, Internet Society promueve hackathons. Los hackathons son eventos donde una cantidad de desarrolladores se ponen a intentar resolver un problema y el software que sale de esos hackatones entonces se cuelga como software libre para que las empresas y los desarrolladores tomen ese software como base para su proyecto. Bueno, el nivel de esos hackatones es complejo, cualquier cosa. Participé en uno, realmente lo que sí fue a pasear, te lo digo sinceramente. No tenía la preparación suficiente como para desarrollar en un día una librería que permitiera hacer descomprimir un texto enviado por Wi-Fi. Es un nivel técnico que sencillamente no tenía, no tengo todavía. Ni creo que voy a tener. Mi especialización es en otras cosas. Pero ellos promueven ese tipo de actividades para que más y más gente curiosa, interesada, se acerquen a la Society y ayuden en el desarrollo. Lo más interesante de todo esto es que
lo que se promueve es que los protocolos y el Internet sean para todos y que todos los podamos utilizar. Ese es el fin último del Internet Society. Y ha sido así desde el principio. Por eso es que ha sido tan exitoso. Si el Internet hubiera tomado desde el principio un camino más privado, más dependiendo de las tecnologías, quizás estuviéramos en un punto como está la telefonía celular, donde las empresas son las que dominan los protocolos, prácticamente no hay nada libre, prácticamente usted no tiene libertad de crear una empresa telefónica por su cuenta, siguiendo protocolos y estándares abiertos. Son muchas las licencias que hay de por medio. El hardware también es complicado. Entonces, estuviéramos quizás así, que la Internet fuera algo un poco más restrictivo. La Internet libre que tenemos hoy se la debemos en gran medida a estos pioneros de Internet. Y por supuesto, los vuelvo a invitar, como director de la Internet Society, los vuelvo a invitar a que ustedes vean el sitio de la Internet Society de Venezuela, isocb.org, o el Instagram de ISOC, Instagram de ISOC, lo voy a escribir aquí, arroba ISOCB, bueno, para que por lo menos curiosen nuestra actividad. Una reflexión, y ahí es donde empiezo yo con lo que quiero que hagan de tarea para dentro de 2 semanas. Tengo una lista de reflexiones al final de esta lámina, que las vamos a discutir, y de allí van a salir el primer ensayo que van a hacer en grupos de abajo. Discutamos sobre este aspecto social y la relación con los aspectos meramente técnicos. En otras sociedades, como por ejemplo la IEEE, es meramente técnico. Y IEEE hace declaraciones de principios y siempre tiene un código de conducta, ese tipo de cosas siempre existen para la IEEE, pero su trabajo es estrictamente técnico. En el caso de la Internet Society, además del trabajo técnico, hay un trabajo político, promover el derecho de la privacidad de las personas, promover la inclusión en el mundo digital de las personas, promover el que no haya censura. Fíjense el tema de la censura que es tan, tan álgido y tan delicado en muchos países, incluyendo Venezuela. Pues una de las luchas de la Internet Society es de promover que no haya censura en Internet. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué tantos protocolos? Bueno, el corazón de todo esto es la interoperabilidad. O sea, los protocolos tienen una sola razón de ser, y es que los software, los dispositivos, los sitios web sean interoperables. Pero no solamente los protocolos de software, todos los protocolos. Cuando en clase presencial hace 2 semanas hablaba de la interoperabilidad, les comentaba, bueno, ustedes hacen un dispositivo eléctrico, ¿de qué tienen que preocuparse? Bueno, si lo fabricas en Venezuela, si lo inventaste en Venezuela, el voltaje seguro va a ser 110, y el plug para pegarlo para conectarlo a la pared seguramente va a ser el americano, que son dos barritas, que se llama horizontales paralelas separadas por 2 centímetros. Ese es separadas por, perdón, esos son 1,25 centímetros, media pulgada. Esa es la interoperabilidad entendida para el mundo de la computación. Ahora, en un mundo interconectado, el hardware y el software tienen que poder interoperar. Y ahí lo decimos además con las palabras técnicas que se utilizan, de forma armoniosa y predecible. ¿Qué significa que interoperen de forma predecible? Significa que cuando usted le cambia una pieza a una máquina y compra una pieza de otro fabricante, pero que es el mismo número de piezas, es de esperar, es de suponer que esa pieza va a funcionar de la misma manera que la anterior. Cuando usted le toca reemplazar un fusible, pues el fusible no importa de qué fabricante es, con tal que tenga las mismas especificaciones, y usted espera o supone conocer cuál va a ser el comportamiento de ese dispositivo una vez que usted le cambie el fusible. Lo mismo pasa con las baterías, lo mismo pasa con todo. Y en el mundo moderno lo vemos en los celulares. Es decir, no hay cosa menos interoperable que un celular, porque todavía estamos en la tecnología, y estamos en un punto de la tecnología en el cual cada teléfono celular es un modelo distinto, y entonces las pantallas son distintas, las baterías son distintas, etc.
¿Cuáles son las únicas cosas interoperables en los celulares? A ver, Actualmente los puertos de carga, que son el USB-C, los puertos de carga. ¿Qué más? Los audífonos, dice Anthony. Perfecto, también. Los plugs de los audífonos también, también son interoperables. Puedes comprar cualquier audífono y se lo conectas a un teléfono, siempre que no sea Mac. Si es Mac, tienes que comprar marca Apple. ¿Sí? Eh, a nivel de la señalización, sí hay interoperabilidad. Hay otras cosas que es interoperable entre un teléfono, que puedes intercambiar de un teléfono a otro. Bueno, quitando el Bluetooth y el Wi-Fi. Esas cosas también son interoperables, pero no son físicas. Pero ¿qué otro dispositivo físico le puedes cambiar de un teléfono a otro? La SIM. Muy bien, ¿sabes? La SIM y las SD, las memorias de expansión. Estas cosas son interoperables porque, bueno, hay estándares de la industria que permiten, eh, valga la redundancia, interoperar entre diferentes fabricantes, entre diferentes este, calidades, etcétera, etcétera. La SIM es interoperable, las memorias SD externas son interoperables, pero muy pocas cosas son interoperables. Hay un proyecto que está promoviendo, al principio lo promovía la Free Software Foundation y luego una fundación basada, este, derivada de la fundación Android, que era para crear teléfonos con piezas intercambiables, que hicieran mucho más sencillo, mucho más económico, por ejemplo, eh, el cambiarle la cámara a un teléfono, que tuvieran pantallas más o menos estándares que fueran fáciles de sustituir, etcétera. Sin embargo, ese movimiento no ha tenido mucho éxito. Yo no sé en qué va a parar esto, pero yo sospecho que dentro de algún tiempo tendremos dispositivos más genéricos donde tú tengas piezas que puedas cambiar de manera más sencilla, particularmente las baterías y las pantallas, que sean más fáciles de intercambiar y que los tamaños también sean suficientemente genéricos como para que puedas hacer todos los accesorios, entiéndase, protectores, forros, pantallas acrílicas, etcétera, en 4 o 5 tamaños predefinidos. Entonces, eso, digamos, eso es parte de la evolución natural de la tecnología. Normalmente la tecnología debería ir en esa dirección. Bueno, yo siempre cito esto. La primera Mac que yo utilicé en la Universidad Central de Venezuela no tenía TCP/IP. Hoy en día, un dispositivo, un sistema operativo que no hable TCP/IP es imposible. Todos hablan TCP/IP porque esa es la base del Internet moderno. Pero el, esas primeras Mac no tenían TCP/IP. O sea, había que instalarle un adicional, un software adicional que se llamaba IP sobre Mac para meterle TCP/IP al protocolo nativo de Mac. Ya era evidente que la gente no se iba a mudar al protocolo Mac. O sea, si que todos habían migrado a TCP/IP, entonces era Mac que migraba a TCP. Esas son cosas históricas que han quedado. Ahora, para lograr la interoperabilidad, las reglas deben ser muy precisas, ya que si usted tiene errores o ambigüedades, pues, los problemas son de marca Mac. Obviamente, ningún protocolo es perfecto. A veces hay incompatibilidades entre productos que se supone que deberían ser compatibles. Eso lo estamos viendo hoy con el Internet de las Cosas. Cuando entramos en el mundo del Internet de las Cosas, es decir, dispositivos, sensores, aparatos que toman señales, los relojes inteligentes, etcétera, las casas inteligentes. Cuando estamos en ese contexto, se supone que muchos dispositivos son compatibles unos con otros, pero en la práctica eso no es verdad. Los dispositivos que son compatibles con Mac no son compatibles con Alexa, que es el de Amazon, no son compatibles con Google Assistant, que es el de Google, compatibles con Siri, que es el de Mac, y son compatibles con el de Microsoft, que es Home, no, no sé cómo se llama el asistente domótico. Pero el punto es que no son compatibles unos con otros. Pero entonces tú puedes comprar un teléfono Samsung
perdón, un televisor Samsung que es compatible con el asistente doméstico de Amazon, con Alexa. Y tienes que comprar otro televisor de marca Samsung, pero que es compatible con el otro. ¿Qué pasa si tú cambias de Alexa a Google Assistant? Pues ya tus dispositivos no son compatibles, no se conectan. En ese punto estamos hoy en los hogares inteligentes. Es de suponer que eso va a mejorar en el futuro. Es de suponer que poco a poco las mismas casas fabricantes van a tener protocolos compatibles. De hecho, el año pasado salió un protocolo que se llama Matter. A ver, Johan. Nada, yo quería comentar precisamente sobre ese protocolo que salió un estándar de domótica hace un año y que, bueno, que era probable que fuese implementado a lo largo de esta década, pero bueno. ¿Cuál protocolo es ese? Eh, Matter, creo. Bueno, exactamente. En el curso de Internet de las Cosas que estoy dictando ahorita, eh, estamos viendo los problemas relativos a ese protocolo nuevo. Ahora, la ventaja de este protocolo nuevo o la promesa de ese protocolo nuevo es que el consorcio que está desarrollando Matter, en ese consorcio están los grandes jugadores. Está Amazon, está Microsoft, está Google, está Mac, está Samsung, está Sony, está Panasonic. Imagínense ustedes, están los grandes jugadores de los ecosistemas de hogares inteligentes están todos en un solo consorcio desarrollando un protocolo para que sus dispositivos sean interoperables. Esto es muy, muy interesante. Estamos en pleno acontecimientos en pleno desarrollo, como decía el periodista Walter Martínez. Estamos en los acontecimientos en pleno desarrollo. Ustedes son testigos de eso. Y aunque probablemente algunos de ustedes sí, algunos no, tengan que ver con los hogares inteligentes, lo que sí es interesante es que como consumidores, todos vamos a tener algo que es, porque eso nos va a convenir a todos. Porque una vez que el protocolo madure y sea aceptado por todos los fabricantes, entonces los dispositivos de hogares inteligentes van a ser más económicos, porque no va a tener que lanzar una línea para Mac, una línea para Apple, una línea para Microsoft. Y además, fabricantes terceros, que no sean ninguno de esos grandes fabricantes, pueden desarrollar sus propios asistentes domésticos que se integren con productos de otros fabricantes. Entonces, eso, sin la menor duda, va a ser va a ser un pistoletazo para la carrera de los hogares inteligentes a nivel mundial. No estoy hablando ni siquiera a nivel Europa y en Estados Unidos. A nivel mundial, eso va a ser una gran cosa. Pero estamos apenas viendo las primeras implementaciones. Ahora, siempre ocurre algo, y es que los grandes grupos, en este caso los grandes grupos económicos, tecnológicos, intentan eh, imponer sus criterios. ¿Okay? Eh, por ejemplo, Adobe, el creador del estándar PDF, ellos liberaron el estándar PDF como una especificación abierta y la W3C, no recuerdo, creo que fue la W3C o Internet Society, tengo que revisar. Por favor, alguien que lo haga un momentito en el navegador y revise cuál es el protocolo, quién define el protocolo abierto PDF. Es un estándar, se llama consorcio PDF, pero no sé si es el Internet Society o es un consorcio de la IEEE. En todo caso, es un protocolo abierto que ya cualquiera puede utilizar. Tenemos cientos de software que pueden leer y escribir PDF. Ya no se le paga licenciado. ¿Okay? Una jugada mala que hizo Acrobat fue a principios del siglo XXI intentar que su Flash Player se convirtiera en un estándar. Entonces ellos presionaron, lo ofrecieron como algo libre, pero nunca fue un estándar abierto, ellos querían sacar ganancia de eso. Y a la larga lo que sucedió fue que nunca, no tuvo éxito. Durante un cierto tiempo, el Flash Player, fue interesante, fue importante, muchas páginas lo tenían, pero hoy en día, ¿alguno de ustedes recuerda lo que es el Flash Player? Páginas hechas en Flash. Mm, yo creo que la mayoría de gente no tan joven lo debe recordar. O sea, todos jugamos algún juego. Bueno, yo no porque no veía, pero todo el mundo jugó algún juego hecho con Flash en 2007, 2008. Sí, exactamente, El, más o menos esa época. Recuerdo haberlo visto.
Y Y que no lo Sí, ese es tenías puro juego, instalado, juego. te colocaba la advertencia de que no lo podías jugar. exacto, tenías que activar el Flash Player. Era Y muy popular porque también se utilizaba para muchas animaciones de lo que era el principio del Internet. Entonces, muchas series, como quien dice, cultura popular del Internet, fueron realizadas en Flash. Animaciones, mejor dicho. ajá, exactamente. Muchas se hicieron en Flash, es correcto lo que ustedes están diciendo. Ustedes lo vivieron, pero ¿qué queda de Flash hoy en día? La El historia. emulador Rufus que corre las antiguas animaciones y videojuegos porque aún estas siguen montadas en el internet y lo que se hizo fue montar el emulador. Ah, un Y yo, emulador de Flash. Exacto. y yo sé que existe un proyecto de un programador que creó un juego usando Flash para demostrar que se podía usar a pesar de que es considerada una tecnología muerta. No Considera me una... acuerdo el nombre del juego. No, no, es que el problema de Flash no era que la tecnología era muerta, sino que el problema es que descubrieron que Flash tenía debilidades de seguridad tan fuertes que no podían ser actualizadas y decidieron descontinuar el producto a seguir utilizándolo. Bueno, en realidad eran muchas cosas. En realidad lo que sucedió es que no se convirtió en un estándar abierto. Al no ser un estándar abierto, cualquiera que quisiera implementar Flash y hacer plugin de Flash y hacer productos para Flash tenía que pagar licencia. Entonces, claro, eso desestimula el mercado. Lo que hizo la W3C fue que aceleró el desarrollo de HTML5 Sí, muchas cosas empezaron a trabajar de forma nativa. de forma nativa en HTML5. Entonces los navegadores se implementaron HTML5 y bueno, es otra historia. HTML5 es otra historia, está incorporado como un estándar W3C. Fíjense que alguien escribió ahí que PDF es un estándar ISO. Perfecto. No recordaba la ISO, la ISO, Naim Van Der. Entonces, fíjese, ese es el tema, ¿no? Que cuando a nivel de tecnología se define un estándar y el estándar se convierte, valga la redundancia, en un estándar aceptado por la ISO, por la OSI, por la IEEE, por la Internet Society, por los grandes, digamos, definidores de estándares, entonces es mucho más fácil que los demás sigan ese, ese estándar y desarrollen productos para ese estándar, para ese protocolo. Entonces así va creciendo la industria. Eso es un tema súper interesante. Pero al final la palabra clave no es ni protocolo ni estándar, ni reglas ni leyes. La palabra clave es interoperabilidad. Si tuviéramos interoperabilidad sin necesidad de los protocolos, pues los protocolos serían algo subsidiario. Pero la forma moderna de garantizar la interoperabilidad es que se tengan protocolos muy claros y aceptados por la gente y abiertos. Abiertos. Fíjense aquí, por ejemplo, en esta lámina hablamos de algunas de las fallas más comunes del, de las fallas más comunes que se han visto en los protocolos. Una es eh, la falta de detalles y la falta de especificación. Un ejemplo son las especificaciones HTML. HTML3 había muchísimas cosas que no estaban claras en el protocolo. Y por supuesto, quien implementaba el protocolo, que eran los fabricantes de navegadores, pues ante un párrafo que decía, mira, esto significa, con este tag, tú pones la letra en tamaño más grande. Entonces dice, mira, tamaño más grande que un punto más, 10 puntos más, 20 puntos más, 50 puntos más. Entonces, esa falta de especificación hacía que tú veías una página web en el navegador de Microsoft y se veía de una forma, y lo veías en Chrome y se veía de otra, y lo veías en Firefox y se veía de otra, lo veías en Mac y se veía de otra. Ese es la famosa guerra de los navegadores. Es decir, los navegadores empezaron a competir porque todos tenían la razón. El problema era que todos tenían la razón porque el protocolo tenía muchas fallas. Entonces, bueno, un protocolo con fallas, cada quien lo implementa como le parece mejor. Eh, y, y el problema no era tanto para el cliente. El cliente veía las cosas y, bueno, las veía mal en algunos navegadores. Siempre ha sido así. Pero el problema mayor era para los desarrolladores. Cuando uno es desarrollador web y, por ejemplo, cuando Facebook empezó a ser un fenómeno masivo y empezó a crecer de manera importante, una de las grandes preocupaciones de Facebook es que se viera bien y que hiciera lo mismo en todos los navegadores. Y en ese momento eso era prácticamente imposible. Se gastaban muchísimos recursos en diseñadores que garantizaran que las cosas se vieran bien en todos los navegadores. Y los programas
por dentro tenían una cantidad gigantesca de condiciones. Si el navegador es de Microsoft, pon esto. Si el navegador es más, si es Explorer versión 6, lo muestras así. Si es versión 5, lo muestras así. Si es versión 8, lo muestras así. Y si es Firefox versión menor que tal, lo muestras así. Y si es mayor, lo muestras de otra. Una locura total. Yo les dejo esa preguntita ahí. ¿Alguno de ustedes fue testigo de eso? ¿Ha sido testigo de eso? ¿Y cómo podemos ver eso hoy en día? ¿Ese problema sigue existiendo hoy en día? Permiso, profe. En algunos casos sí, depende del tipo de ordenador que tenga la persona y el Windows que utilice. Porque personalmente yo lo noto porque yo trabajo con dos equipos. Entonces, cuando utilizo el equipo que tiene Windows 7, se ven ese tipo de cosas en el navegador. Y siempre el navegador te dice, esta versión es la más antigua de Windows, por favor actualiza para recibir más actualizaciones, lo mismo que usted mencionaba anteriormente. Pero Ujú. este tipo de cosas suceden es con esta interfaz de navegador. Ahora, cuando vamos al que tiene Windows 8, Windows 10, no tiene ningún inconveniente. O sea, todos tienen un parecido, pero sí, uno que he notado mucho es el de los acentos en las páginas web, que es uno que yo personalmente he visto que dependiendo de la versión de Google, lo muestra o no, de Chrome. Y eh, no sé si tenga que ver aún con HTML5 o tiene que ver directamente con el navegador, porque lo ve incluso en algunas páginas web, cuando uno entra, no te aparece la O con acento, sino que te aparece un signo todo extraño. Sí, esas son incompatibilidades de los navegadores, efectivamente. Eso no es un problema de HTML5, sino de los navegadores. Justamente por eso, porque no tienen las instrucciones adecuadas. Y algunos, lo acabas de mencionar, Windows 7. Si tienes sistemas operativos más antiguos, pues vas a tener esos problemas. Pero hay un formato en el que se ve mucho más ese problema hoy en día, incluso si no es el navegador. ¿Cuál puede ser? Incluso si las máquinas son nuevas. Verónica dice que los navegadores, incluso en Windows 10, los navegadores se ven distintos. Y es verdad. Es lo que menciona Aaron. Ha ocurrido trabajando en una aplicación en los navegadores, las interfaces gráficas tienen ciertas diferencias. Sí, entonces tienes que irle poniendo condicioncitas, CSS, no sé qué, o sea, sustituir cosas, haciendo trucos para que las cosas sean más o menos igual. Pero no es el punto al que yo quiero llegar. Todavía hoy, donde ya el HTML5 ha uniformado muchas cosas, pongamos que usted tiene la última versión de navegador, ¿ok? Todavía hay un tema de interoperabilidad que es importantísimo y que lo vivimos todos el día a día. ¿Dónde? Y estoy seguro que lo vivimos todos y lo vivimos con frecuencia. No tiene nada que ver con Windows 5, con Windows 10, con Linux. Es otra cosa. No se les ocurre, a ver, Johan, Eh, los distintos formatos de pantalla de los teléfonos móviles y las aplicaciones web. eh, y también, pueden- están viendo que Johan que es ciego la vio clarita. Un problema grandísimo hoy en día, o que está en plena discusión, que está en pleno desarrollo, es el tema de las incompatibilidades por los tamaños de los navegadores a nivel de celular. Todos nosotros nos metemos en los mismos sitios web con 10 celulares distintos y la visualización de esos 10 celulares distintos lo más seguro sea distinta en cada uno. Porque es imposible totalmente garantizar que la visualización sea la misma cuando tienes diferentes anchos de pantalla, diferentes eh, paletas de colores, diferentes profundidades de píxel, diferentes alturas. Sí, las diferencias entre los teléfonos son tan acusadas y tan grandes que no puedes garantizar de manera estricta
que, ajá, por ejemplo, Verónica dice que anda con WhatsApp en dos teléfonos y se ven totalmente diferentes. Y va a ser así por un tiempo largo. Eso que hoy estamos viendo es un problema de interoperabilidad también, porque las especificaciones que se hicieron para el web no funcionan de la misma manera en los móviles. Y en los móviles, la guerra de los navegadores que hubo a principios del siglo XXI en el mundo de Windows y en el mundo de Mac, hoy se repite, pero en el mundo de los celulares. Los fabricantes tienen sus propios navegadores, algunos utilizan Gecko, otros utilizan WebKit. Eh, las especificaciones de los tamaños de letras son distintos, las especificaciones de las fuentes son distintas. Es decir, hay un montón de detalles importantes que hacen que la cosa no sea totalmente interoperable. Y como la cosa no es totalmente interoperable, tenemos el problema del acceso de la gente a la información y a los sitios web. También tenemos muy bien lo que dice Cristian, que no podemos homogeneizar el tamaño de las pantallas. Es verdad, no puedes homogeneizar, pero tienes que conseguir estándares que te permitan que la visualización sea fluida y que además, lo más importante ni siquiera es la visualización, es que la interacción sea la misma. Es decir, que de alguna manera los formatos de interacción funcionen de manera más o menos uniforme en los teléfonos. Eso es complicadísimo. Y, por ejemplo, en este mundo que tenemos dos grandes jugadores a nivel de sistemas operativos de teléfono, que son Android y Mac OS, la misma aplicación en Android y en Mac OS, la mismita. WhatsApp, por ejemplo, o Telegram, las interacciones son totalmente distintas. Distintas porque los botones son distintos, la interacción de Mac es distinta, la gestualización significa una cosa en un teléfono y en los Android significa otra. Entonces, ahí todavía tenemos, todavía ahí se está luchando por conseguir un estándar que sea satisfactorio para todos. Eso no se ha logrado. Lo mismo con las aplicaciones. Cuando te descargas las aplicaciones, las visualizaciones de las aplicaciones pueden funcionar diferente en los teléfonos. Entonces hay cosas que en algunos teléfonos no se ven, sencillamente no se ven, porque quedan fuera de la pantalla y no fueron programadas de manera adecuada para tener una alternativa. Entonces hay aplicaciones que en algunos teléfonos sencillamente no. Bueno, con el tiempo esto se va estandarizando, esto se va suavizando. Con el tiempo se van llegando a acuerdos, se van definiendo nuevos estándares de visualización, de desarrollo, que permiten la interoperabilidad. Pero hoy en día el problema es ese que señalaba yo. Este, la, las interfaces de los teléfonos celulares son, no solamente por el tamaño, ya, por un montón de otras cosas. Un ejemplo importante es a nivel de los sistemas operativos, el intercambio de información entre sistemas operativos. Eso no lo ve el usuario en una aplicación, no lo ve directamente, pero el intercambio de información ahí es vital y es muy importante. Por ejemplo, hay hay un formato de texto que es el código ASCII, el código ASCII, que fue definido por la Asociación Americana de Estándares en los años 60. Y eso es muy sencillo. Ellos dijeron, mira, todas las computadoras son números. Entonces vamos a ver qué es lo que la persona va a ver en una pantalla. La A es el número 48, la B es el 49, la C, perfecto. Ellos definieron esa tabla y entonces todos los fabricantes se acoplaron a esa tabla para que cuando tuvieras algo por la pantalla, si dentro de la memoria del computador era un 48, tuvieras letra A. Y si querías ver el número 4, entonces era otro número, creo que el 62, 68, no recuerdo. Y se veía el 6. Y así va, ¿no? O sea, construyendo los caracteres. ¿Qué pasó cuando la computación se fue haciendo más y más internacional? Bueno, que necesitaba la ñ. Y en la especificación ASCII estándar, la original, no existía la ñ, fue hecha en Estados Unidos. No solamente la ñ, existía la ñ, no existían las letras acentuadas, no existían montones de caracteres que se utilizan en los alfabetos europeos, como el alfabeto nórdico, que tiene la O rayada, el alfabeto alemán, que tiene el beta. Es decir, hay letras, los alfabetos eh, europeos son bastante diversos. Y sin hablar del alfabeto árabe, del alfabeto judío, del alfabeto chino y japonés. O sea, en la medida que se fue universalizando, pues hubo necesidad de llegar a unos acuerdos de cómo hacer esa interoperabilidad. Eso no es un tema de computación,
es un tema de intercambio de información. Porque si usted es matemático y usted escribe su, su, su documento matemático en un formato que después los demás no pueden leer, prácticamente perdió el trabajo. O sea, los formatos son importantísimos en el intercambio de información. Y una cosa tan tonta de cómo se escribe una letra, genera debates interminables. Entonces, hay un estándar que se llama el UTF-8. La U de UTF, quiero que la averigüen, pero se los adelanto. La U significa universal, averigüen lo que significa la T y la F, porque son esfuerzos de la ISO, del International Standard Organization, para, para que el formato almacenado en cualquier computadora, que a la larga se almacena con números, pueda ser representado en textos de manera que sean verdaderamente legibles. Entonces tenemos el formato UTF-8, tenemos ASCII extendido, y tenemos el estándar Unicode, que es el estándar moderno. En el estándar ASCII básico, todas las letras se representan con 8 bits. Pero cuando usted tiene solo 8 bits, tiene 256 caracteres posibles. Y no caben todos los caracteres que se requieren para las transmisiones de información humana. El estándar Unicode dijo, bueno, vamos a hacer que no sean 8 bits, sino 16 bits. Por supuesto, eso tiene muchísimas implicaciones. El mismo archivo grabado en ASCII y grabado en Unicode se duplica en tamaño de archivo. Y la base instalada de cosas en ASCII es millones de veces más grande que la base instalada de cosas almacenadas en Unicode. Pero son decisiones que afectan el intercambio de información, la interoperabilidad humana. Olvídense de las computadoras. Estamos hablando de interoperabilidad humana, que los seres humanos nos podamos, que tú escribas un archivo en un formato y que otra persona lo lea en otro país, y cuando lo abra aparezca una ñ, y no aparezca un garabatico raro. ¿Ustedes han visto eso alguna vez en sitios web y en archivos? Sí. Que es como un icono con signo de interrogación. De todo, aparece de todo. Y en los sitios web que no están bien programados aparece de todo. Rayitas, Sí. cajitas con símbolos de interrogación. Muchísimas veces, todos ustedes lo han visto. En Eso la ocurre. consola creo que sale como un rombo con el signo de interrogación. Bueno, eso es para cualquier letra acentuada y cualquier carácter que no reconozca el mapa de caracteres que tiene el navegador. Entonces, Pero la mayoría de los archivos binarios he visto, o sea, cuando los abres, tienen ese contenido de esas, no son como emojis, pero algo así utilizaría para describirlos. pero es distinto porque estás hablando de un archivo binario, un ejecutable. Y el archivo binario, por definición, es solamente bits uno tras de otro, son números. Entonces él interpreta eso de cualquier manera. Me refiero a documentos de texto, páginas web, sitios web que estén escritos con INI. Fíjate lo que dice Gabriel Belisario en el chat, eh, que escribió computación con una O minúscula acentuada y le apareció una A con virgulilla, un elevado a la 3. Esas son las cosas que suceden. Eso todavía sigue sucediendo en el mundo moderno. Todavía no hemos llegado a una estandarización completa. Pero se espera que en algún momento del futuro, eh, digamos, todos los sistemas computarizados en todo el mundo adopten, la esperanza, el sistema Unicode extendido. Y si todos hablan en Unicode, entonces los archivos van a ser interoperables unos a otros. Y tú, cuando lo abras en tu navegador o en tu editor de texto, en Word, en OpenOffice, lo que sea, vas a ver el carácter árabe que escribió el árabe. O sea, el árabe lo escribió en árabe y tú vas a ver el carácter en árabe. No vas a ver una cosa. Que tú lo entiendas es otra cosa. Pero visualmente los códigos tienen que respetar esa diferencia. Porque si no, ¿qué ocurre? Lo que están viendo en el chat. Escribes una O acentuada y sale un garabato extraño. Que además, si eso lo pasas a una visualización, pues eso puede generar todo tipo de problemas. Incompatibilidades, etcétera. Errores que se cometen en las bases de datos porque se graban en formatos que son muy pequeños, y entonces cuando grabas los nombres de las personas, los apellidos de las personas, las ñ te las cambia por cualquier cosa. Entonces nunca ves a una persona que sea de apellido Cañizales, sino K, numeral y Sales. Todo tipo de problemas. Y eso genera, obviamente, todo tipo de problemas. Esos son los problemas de la interoperabilidad. Y les repito, la interoperabilidad no solo afecta a computistas y no solamente un problema técnico. La interoperabilidad es un problema de comunicación. Muy importante.
Para terminar entonces esta lámina, interoperabilidad y software libre no tienen en principio nada que ver. Es decir, usted puede tener interoperabilidad con protocolos propietarios, tú puedes tener interoperabilidad. Por ejemplo, Microsoft liberó la especificación de Word, que es una especificación de Microsoft, pero muchos software ahora pueden abrir documentos en Word. Entonces es interoperable, pero no es abierto, no es libre. De esos ejemplos tenemos esta lámina. Fíjense aquí los fabricantes eh, originales de los productos de software intentan hacer que sus formatos sean el estándar. O sea, cada quien quiere empujar un poco la carne a su parrilla, la brasa a su sartén. Bueno, por sus propios intereses. Pero algunas empresas, de manera inteligente, algunas por presiones y algunas porque lo comprendieron que eso era lo mejor, eh, han cedido o han otorgado las especificaciones de sus protocolos de manera abierta. Algunos ya son parte de los protocolos de la ISO, como el PDF, el JavaScript, el Open Document Format, que es como lo dice su nombre, un formato de documentos abiertos que cualquiera puede implementar, es el que usa de hecho OpenOffice, usa LibreOffice. Utilizan esos estándares ODF y cualquiera puede leer de ODF y después lo transcribes a Word, a lo que te parezca. El PostScript, que es el utilizado, el estándar de facto en las impresoras. Ya no hay archivos PostScript, en general ya no los ves, pero lo que se hace es que en los drivers de impresoras transcriben las cosas y las convierten en PostScript. Y las impresoras leen PostScript e imprimen lo que dice el PostScript. O sea, un píxel aquí, un píxel arriba, una rayita aquí, una rayita allá, este de azul, este verde, e imprimen lo que dice el PostScript. Entonces, fue un gran avance porque permitió que los fabricantes de impresoras implementaran un solo protocolo. ¿Sí? ¿Qué voy a imprimir? Voy a imprimir PostScript. Entonces, usted lo hace, imprime PostScript. Y los drivers de los sistemas operativos lo que hacen es que cuando van a imprimir, llevan eso a formato PostScript o a PDF, que se convierte en PostScript de manera muy nativa, lo transcribes en PostScript y le mandas el PostScript a la impresora y la impresora. Entonces, eso resultó un gran avance para la interoperabilidad de las impresoras. Antes de eso, pues era prácticamente el mismo problema. Había software que tenía algunas impresoras, pero no otras, entonces no eran compatibles. Y si quieres imprimir, tenías que transformar el documento, todo tipo de. Vamos entonces a la pregunta de discusión. Con esto terminan estas láminas y son las próximas. De estas preguntas de discusión, como esta clase queda grabada, yo les voy a decir por el grupo, vean la grabación y al final de esta parte, en las preguntas de discusión de estas láminas, de esto, quiero que en grupos de 2 personas, se pueda pasar por escrito, por supuesto, pero ya se los adelanto en la clase, quiero que en grupos de 2 personas eh, discutamos algunos de estos temas y hagamos un pequeño ensayo. Quiero que presente, que lo exponga. ¿Okay? La exposición tiene que ser muy breve porque solamente son 5 láminas que van a poder hacer de cada uno de los temas. Entonces, fíjense los temas de discusión de esta sección. Plantea la forma como los estándares, especificaciones y normas benefician a la sociedad. Plantea las tensiones naturales que se dan en el mundo empresarial de innovación e interoperabilidad. Esas presiones son las que le he venido comentando. Las empresas quieren innovar, quieren hacer cosas nuevas, y si obligatoriamente tuvieran que respetar todos los estándares, eso podría ser una camisa de fuerza para la innovación. Entonces, casi todos los días alguna empresa hace algo que no tiene un estándar definido, y si eso es muy exitoso y otras empresas empiezan a intentar copiarla y empiezan a llegar a un acuerdo, entonces finalmente eso se convierte en algún estándar. Entonces son olas donde alguien va innovando, después se genera un estándar, hay estabilidad, todo el mundo participa, y después otros empiezan a hacer nuevas innovaciones y así vamos subiendo en el mundo de la tecnología. Pero entonces yo lo que quiero es que lo planteen, que lo conversen, porque quiero que busquen ejemplos históricos de cuándo se ha dado eso, de cómo se ha dado, en el contexto en el que ustedes trabajan. Discuta en qué aspectos el mantenimiento de estándares puede dar pie a situaciones negativas. Entonces también quiero que sean críticos en eso. En qué contextos específicos mantener un estándar puede ser una situación.
Sí, usted tiene que, a juro, trabajar con este estándar. Bueno, pero resulta que ese estándar tiene esta falla y yo quiero hacer una cosa nueva. Hay muchos ejemplos históricos. Y les repito, no todos ustedes son de la escuela de computación, son estudiantes de otras escuelas. En esas otras escuelas yo los invito a pensar fuera de la caja y entonces decir, mira, en biología, en química, en física, este, ¿qué ha pasado en el pasado en el cual una gente se fue por un lado, otra gente se fue por otro y tuvieron después que llegar a un acuerdo para que todos pudieran hablar lo mismo? ¿Okay? Eso ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la ciencia, en muchísimas ocasiones. Un ejemplo interesantísimo es el de la nomenclatura matemática. Me encantaría que mis estudiantes de matemáticas eh, averiguaran acerca de eso. Es una cosa que es muy interesante en la historia de la ciencia. Cómo se desarrollaron los estándares de matemáticas y cómo se definieron esas cosas. Es una historia fascinante. Les invito a que la, a que la busquen. Menciona algunos estándares que ya no existan o que su uso haya sido desaconsejado. Ya acabamos de ver un par, en el caso del HTML3 y el caso de Flash Player, eso desapareció. Pero bueno, ahí sacar una exposición de eso tiene mucho sentido. Ajá, fíjate lo que dice Cristian, el VGA, cosas que ya murieron. Fíjese lo que ocurre ahorita cuando les estaba dando clases en el salón de planta baja. ¿Qué pasa cuando la gente trae sus laptops nuevas y vienen a dar clase en triple y planta baja, cuando yo les di clase? Los adaptadores. Las laptops nuevas, no sé de qué año en adelante, probablemente los 17, 18 en adelante, ya la mayoría no trae un puerto VGA, trae un puerto distinto. ¿Cómo se llama ese puerto? Puerto HDMI. El HDMI, exactamente. Entonces, exactamente, Aaron. Eh, entonces, ¿qué pasa qué va a pasar cuando cada profesor o estudiante o persona que vaya a hacer una presentación en nuestros salones de computación venga con una computadora con HDMI que no tiene VGA? Bueno, tenemos que comprar un adaptador. Tenemos que comprar un adaptador y poner. Yo no lo he comprado, por cierto, en la escuela. Yo tengo un adaptador VGA, HDMI, pero esos adaptadores tampoco son estándares. O sea, algunos funcionan, otros no funcionan. Eso es un desorden más o menos. Pero ¿qué va a pasar en definitiva? Que tenemos que cambiar el cable. Pero el, ¿cómo se llama? El videobin, el proyector sigue funcionando, está bueno. ¿Por qué voy a cambiar el proyector si todavía tiene vida útil? Entonces, el avance en la tecnología, la definición de nuevos estándares, no siempre es lo mejor. Con frecuencia es importante mantener una retrocompatibilidad. Algunos estándares son retrocompatibles. Por ejemplo, el estándar Matter, que está surgiendo para Internet de las Cosas, para hogares inteligentes, se supone que es retrocompatible con el estándar Zigbee. Fíjense, Sael dice que hay otro estándar, ¿no? Sí, y van a seguir surgiendo. La tecnología sigue avanzando. Este, sí, van a seguir surgiendo adaptadores, estándares, etc. Lo interesante es la discusión. Que ustedes se planteen eso como una discusión. Ok, vamos a terminar esta lámina aquí y vamos a ir con la próxima. Bueno, Cristian mencionó una cosa que es más para computar. Cambio de Intel, que no se van a poder actualizar a las nuevas generaciones de procesadores. Se ocurre cada. ¿Para cuándo será la tarea? Para 2 semanas, pero se la voy a pasar por escrito. Voy a pasar las especificaciones por escrito y qué es lo que quiero exactamente que ustedes tengan. En 2 semanas, la clase va a ser, quizá tengamos 2 clases esa semana solo para presentaciones. Vamos entonces a hablar de este otro tema que es muy, muy interesante, que es el conocimiento abierto y los datos abiertos. ¿Sí? Ya esa es una nueva discusión. Hoy no lo vamos a terminar
Vamos a terminar la clase en unos 20 minutos aproximadamente. Pero vamos a ir adelantando esta presentación. Ya vimos qué hemos visto hasta ahora. ¿Qué hemos visto? Bueno, una introducción en general a la materia. Vimos un poco los fundamentos de lo que es el software libre. Luego vimos los fundamentos de lo que son los estándares y el ecosistema de los estándares. Sí, que un estándar no es una cosa que nace del cielo. El estándar requiere una organización, requiere toda una política, tiene también, por supuesto, sus pros y sus contras. Es decir, el estándar es una cosa viva que es parte del entramado económico y que participa de todo lo que es el tema de las discusiones entre empresas, de la mejora de la tecnología, de los avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero un montón de etcétera. Hoy y durante 2 o 3 semanas vamos a ver el tema del conocimiento abierto. Esto es un tema súper importante para el mundo moderno. Va más allá, como les digo siempre, de la computación. De hecho, el mundo de la computación ni siquiera es el que promocionó la ciencia abierta. La ciencia abierta nació del mundo de las ciencias médicas. Pero ahora, digamos, es un estándar y queremos estudiar cómo se hace, qué implicaciones tiene el conocimiento abierto y los datos abiertos. Vamos a empezar estudiando y viendo una revisión histórica de lo que es el conocimiento abierto y el derecho al conocimiento. Eso, para mí eso es una cosa muy, muy importante, muy, muy querida. O sea, el conocimiento, bueno, es mi profesión, pues es mi pasión enseñar y que la gente aprenda cosas y enseñarle cosas y yo aprender también cosas. Pero, pero por el hecho de que todo el mundo pueda aprender no quiere decir que el conocimiento esté abierto a todas las personas. Más allá de la formación intelectual de cada quien, y que, por ejemplo, ya yo para mí un poco tarde comprender muchas cosas de la física, porque no tengo formación en física, igual que para muchos amigos físicos, comprender muchos detalles del mundo de la computación ya en algún momento es imposible, porque no todos vamos a saber todo, no todos somos unos genios que sabemos todo. No se trata de que la gente aprenda de todo, se trata de que en general, en la sociedad, se promueva que sea posible acceder a la información. Son dos cosas distintas. Una cosa es pretender, es imposible, es un absurdo, que todas las personas aprendamos todo y que tengamos todo el conocimiento a nuestra disposición y que lo podamos utilizar, porque no todos tenemos las mismas capacidades. Lo que se trata es de que el conocimiento que se genera en determinadas áreas, en determinadas condiciones, pueda ser compartido y utilizado por el resto de la sociedad con intereses comunes. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Algunas ideas sobre este tema tienen que ver con el derecho a la información. Vamos a hablar un poco acerca del derecho a la información y el derecho al olvido, porque ustedes dirán, bueno, ¿qué es el derecho al olvido? Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poco de los estándares como elemento de los datos abiertos, porque los estándares los vamos a retomar en este punto para el tema de los datos abiertos. ¿Qué importancia tiene? Esos datos abiertos respecto a unos ciertos estándares. Y por supuesto vamos a empezar por la pregunta fundamental. ¿Qué son los datos abiertos? ¿Qué es el movimiento de datos abiertos? Vamos a hablar de algunas herramientas que apoyan eh, los datos abiertos. Vamos a hablar de la relación entre los datos abiertos, el conocimiento libre y las regulaciones de los derechos de autor, porque no todo en este mundo es datos abiertos. O sea, una cosa es que yo ponga a disposición de la comunidad, del mundo entero, de los demás seres humanos, una cierta información que descubrí en mis investigaciones con unas ciertas condiciones, y otra cosa es que yo que inventé algo y no pueda proteger mi invención contra copias indebidas. Hay siempre un equilibrio en esas cosas y hay unas tensiones en esas cosas. Lo más altruista y romántico posible sería pretender que todos tuviéramos todo el conocimiento y que lo que descubra cualquier ser humano esté a disposición de cualquier otro ser humano. Pero eso incluiría, por ejemplo, el conocimiento de las armas nucleares. Entonces, cualquier persona con 3 dedos de frente entenderá o podrá entender que ese es un conocimiento que tú no puedes poner en Wikipedia y decirle al planeta entero, mire, así se fabrica un arma nuclear de bajo costo. Esos, bueno, las implicaciones de eso serían terribles, tanto lo que pero no solamente eso, sino que el que inventó algo tiene el derecho también a lucrar y a tener ganancia económica del producto de su invención. Entonces, eso se llama
regulaciones de patentes y regulaciones de derecho de autor, y está en permanente tensión con el derecho al conocimiento libre. En general, esos son dos polos que están en permanente puja. Vamos a ver, como ya vimos, que el software libre, una de sus características, ¿cuál es? Una de sus libertades, de sus últimas libertades, la libertad 4, la libertad 3, ¿cuál es? ¿Cuál es la libertad 3 del software libre? Ninguno la tiene por ahí, la están buscando. Profe, por lo menos aquí dice que la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Exactamente. La libertad 3 es distribuir. Y usted no puede distribuir sin un estándar de conocimiento libre. O sea, es parte del conocimiento libre. O sea, el software libre es una de las acciones que vienen con el conocimiento, para decirlo así, para no enredarme. El conocimiento libre es un gran paraguas de muchas cosas. Y una de las cosas que está dentro del conocimiento libre es el software libre. Porque justamente una de las libertades especificadas para que sea software libre es que usted lo pueda distribuir. Es decir, que los demás la vean, que los demás puedan aprovechar. Y casi por definición el conocimiento libre es eso. O sea, generar conocimiento y que los demás lo puedan aprovechar. Y por último, en esta clase, seguramente dentro de 3 semanas, vamos a ver cómo el conocimiento, ha habido una industria del conocimiento que ya tiene varios siglos, basada en editoriales, derechos de autor, etcétera, y cómo ahora hay nuevas tendencias que tienen que ver con el DOAJ, el DOI, Wikipedia, etcétera. Eh, para mis amigos biólogos y químicos, ustedes saben lo que es un Open Journal. Literalmente es una revista abierta, pero ¿qué es un Open Journal? Eh, sí, permiso. Es donde se pueden acceder a artículos completamente gratuitos y nosotros podemos leer esas investigaciones, podemos sacar de allí la información, utilizar esas referencias sin ningún costo, porque hay otras revistas que sí hay que pagar por el artículo, o sea, ni siquiera, o sea, solamente se puede leer el abstract del artículo y para poder acceder a la información, referencias, poder citar inclusive, hay que pagar un monto específico que para algunos casos puede ser o no elevado dependiendo del tipo de artículo. En cambio, con las revistas gratuitas, abiertas, podemos acceder a toda esa información y poder colocarla dentro de las investigaciones que nosotros también estamos realizando, ya sea como antecedente, ya sea como referencias de nuestro trabajo, cualquier cosa, pero o sea, puede utilizarse de forma gratuita sin necesidad de pagar algo adicional. Excelente, Naim. Dame un ejemplo. Ejemplo de Open Journal, bueno, la revista Lancet tiene una parte que es de Open Journal, Open Access le llaman ellos, que son artículos en línea. Ujú. ¿Qué otra revista? La librita Letras, aquí en Venezuela, del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, Andrés Bello, también es de Open Journal, totalmente gratuita. Eh, ¿Qué otra revista? La revista Innovaciencia de Ecuador, también es una revista de Open Journal totalmente que se puede acceder. Sí, hay muchas revistas aquí en Venezuela, hay otra de Valencia que es realizada por estudiantes también, no recuerdo el nombre, sí, pero también es de acceso público, o
sea, podemos acceder a ella sin ningún costo, leer el trabajo, descargarlo, tenerlo para nosotros. Ok, fíjate que Reinaldo muestra Archie también. Sí, ese básicamente es el concepto y lo vamos a ver, digamos, hacia el final de estas láminas, ¿no? Esa diferencia. Pero fíjense, por ejemplo, cuando estamos viendo las noticias, a veces dicen, según un artículo publicado en la revista Nature. Bueno, la revista Nature, desde muchos puntos de vista, es la más influyente en ciencia a nivel mundial. La Science y Nature son las más importantes. Pero publicar en Nature cuesta una cantidad de plata. O sea, tienes que pagar para publicarlo. Pero además, este, leer los artículos de Nature también cuesta una cantidad. Que, no que tú te metes en el sitio web de Nature y ahí están las cosas abiertas. Entonces, es un negocio. Y se supone que el que pudo publicar en Nature es porque pasó todos los filtros de los pares, que es una investigación de altísimo nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Para algunos, esa diferencia con el código abierto. En Archive tú no pagas nada, pero puedes publicar cualquier tontería. Entonces te dicen, no, pero es que ahí publican cualquier estupidez. Ojo, eso no es así. Porque sea gratis, tiene que ser de mala calidad. Como tú dijiste, la revista Lancet, que es la revista más antigua y más importante en términos médicos, que es inglesa, eh, ellos tienen unos comités editoriales muy respetados. O sea, para publicar ahí hay que de verdad hacer una investigación muy, muy profunda. Eh, pero el acceso es gratuito para los lectores. ¿De qué vive Lancet? Bueno, tiene otros modelos de negocio. Entonces, lo interesante es que ahí, no porque sea gratis es malo, no porque sea pago es bueno. También tenemos otro tipo de revistas que se llaman las depredadoras, donde las editoriales le cobran a la gente para publicar, pero viven de cobrar a la gente y al final la calidad es cualquier cosa. Hay revistas que son de acceso libre, pero que son de muy alta calidad, que son muy bien arbitradas y tienen unas normas de calidad muy altas. Entonces, no es una relación directa. No es que barato es malo y caro es bueno. Puede haber cosas caras que son malas, puede haber cosas gratuitas que son de extremadamente alta calidad. Entonces, esas cosas también las vamos a ver. Pero para que eso funcione, tiene que haber también un ecosistema, tiene que haber unas reglas, unas herramientas. Y eso son parte de las cosas que vamos a ver aquí. Entonces, esta es la parte de conocimiento libre. Recuerden que la materia es conocimiento libre, ciencia de conocimiento libre y sociedad. Esta es la parte de conocimiento libre. ¿Qué es el conocimiento libre? No vamos a pensar románticamente en lo que es a lo que a nosotros se nos ocurre. Hay cosas que dicen el conocimiento. Pero primero vamos a hacer un poco de historia, unas 2 o 3 láminas, para terminar la clase de hoy. Una de las cosas que me gusta mucho, digamos, estimular en ustedes es que vayan a la lectura también de las fuentes clásicas, interesarse un poco más sobre la historia de la ciencia, las cosas que son siempre muy interesantes. El conocimiento ha sido objeto de devoción. Es decir, en todas las culturas humanas que conocemos, hay una cierta devoción, hay un cierto culto hacia el conocimiento, hacia los sabios. Y bueno, se supone, se cree que las primeras sociedades que se fueron organizando de manera más compleja, que requerían de un gobernante, porque bueno, las más sencillas, las menos complejas, que son todavía tribus de algunos pocos números de personas, en términos generales también tienen un gobierno, pero son comunidades y sociedades más sencillas. Pero cuando las sociedades se van haciendo más complejas, va habiendo muchas más personas, entonces se van requiriendo organismos de gobierno que ayuden a controlar, eh, a estimular a los miembros de esa sociedad o a castigarlos, si es el caso, para que hagan las obras comunes, para que construyan puentes, murallas, represas, etcétera, ¿no? En general, se cree, se supone, que las personas más talentosas y más inteligentes de esa época eran los que tenían el talento para organizar a los demás. Y esos primeros sabios, pues, basaban en ese conocimiento el poder que tenían sobre las demás personas. Un ejemplo clásico es el mito de Prometeo. Eh, ¿Alguno de ustedes conoce el mito de Prometeo? Probablemente Johan. ¿Ha leído el mito de Prometeo? A ver, Nain.
Sí, el mito de Prometeo es donde él roba el fuego y se lo entrega a los humanos, ¿correcto? Sí, señor. Para que tengan, sí, para que es como darle el conocimiento a los humanos, era el conocimiento, era algo divino, solamente de los dioses, y si no me equivoco era el fuego de Hefesto, el dios que se encarga de labrar las armas de los mismos dioses. Entonces se lo toma y baja hasta la tierra y se lo da a los humanos. Entonces allí empieza como la luz a entrar en los humanos y te empezamos como a tener el conocimiento, de allí viene el hecho de que el ser humano empezó a pensar en la tierra y donde empezaron a formarse las sociedades. Exactamente. Pero por ese atrevimiento, Prometeo era un titán, era un dios, pues, era un ser divino. Y tuvo el atrevimiento de llevarle eso a los mortales. Y por ese atrevimiento, como dice Aarón, fue castigado. ¿Cuál fue el castigo que le aplicaron a Prometeo, Aarón? Ya que estamos en línea, pueden aprovechar y lo buscan Creo, en Google, ¿no? creo que fue condenado no me acuerdo, sé que fue condenado como que se lo comieran o algo así. Creo que fue algo así, pero no me acuerdo exactamente cuál fue el castigo. Bueno, en la lámina pueden ver una imagen de Prometeo encadenado. Zeus lo encadenó en una roca en el Monte Olimpio, en la parte baja del Monte Olimpio. Lo encadenó, y un buitre venía todos los días y le comía el hígado. En una montaña del Cáucaso, un buitre le devoraba el hígado que luego le volvía a crecer. Entonces todos los días el buitre venía y le comía el hígado. Y el hígado, ¿cómo se regenera? Ya los antiguos sabían que el hígado se regeneraba, le volvía a crecer. Fíjense qué castigo más cruel. Pero ese fue el castigo por llevarle el conocimiento a los humanos. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esos mitos? Detrás de esos mitos lo que hay es, digamos, la idea de que el que tiene más conocimiento tiene más poder. De que el que tiene conocimiento puede mandar sobre los demás, tiene poder sobre los demás. En este caso, los dioses tienen el conocimiento y tienen el poder absoluto sobre los hombres. Y el castigo de Prometeo es porque le da poder a los hombres a través del conocimiento. Pero el castigo de Prometeo no fue eterno. No le voy a hacer spoiler, pero el castigo de Prometeo finalmente se terminó. No es que Prometeo, si te van ahorita por una montaña del Cáucaso, lo consiguen al pobre titán ahí con un buitre arrancando de las entrañas. O sea, alguien lo liberó. No le voy a hacer spoiler. Bueno, un viejo dicho que dice que el conocimiento es poder, este, entre otros, se le atribuye a Francis Bacon, pero las cosas son de esas frases que probablemente alguien dijo hace 3000 años y no hay un solo autor o no hay la persona que dijo eso en primer lugar. O sea, miles de personas deben haberlo dicho. Eh, pero sí, Francis Bacon sí tiene un mérito, porque se le considera uno de los padres del método científico moderno. Uno de los padres, no el padre totalmente, porque esas cosas tampoco es que no existían y de repente existen, sino que fue uno de estos filósofos, en este caso inglés, que, valga la redundancia, filosofó, pensó, discutió acerca del problema del conocimiento, y él sí lo escribió y dijo, bueno, quien tiene más conocimiento tiene más poder. ¿Por qué tiene más poder el que tiene más conocimiento? Porque tiene más herramientas, porque sabe más cosas que los demás no saben y puede utilizarlas para manejarlo. Sí, estaba muy claro Francis Bacon en que el poder era una herramienta tangible de poder, el conocimiento, perdón, era una herramienta tangible de poder. Incluso así, Francis Bacon también en algún momento de esas reflexiones defendía el hecho de que si usted tiene conocimiento, usted puede aprovechar su conocimiento de manera lícita, es decir, eh, lucrar con su conocimiento. Fue uno de los primeros que, no, repito, no fue el primero que lo dijo, porque desde antiguo mucha gente decía eso, pero fue uno de los primeros que de manera estructurada, un pensamiento estructurado, describió cómo debía ser el conocimiento.
Entre otras cosas, ya Francis Bacon indicaba ahí que el conocimiento se puede monetizar. Bueno, monetizar es una palabra más bien moderna, que el conocimiento se puede convertir en dinero. El conocimiento se puede convertir en dinero. ¿Sí? Eso es, digamos, la base filosófica de lo que muchas cosas que vienen después, patentes, derechos de autor, etcétera, etcétera. Y además el reconocimiento de que quien generó el conocimiento es quien lleva a aprovechar el conocimiento. Ya vamos a ver en un par de láminas más adelante que eso no siempre pasa. Otro autor inglés, Thomas Hobbes, en su obra, fíjense que puse obra y no obra, su obra filosófica, Leviatán, también habla de eso. Una pregunta que le hago a mis estudiantes: ¿conocéis la historia de los gusanos de seda y del papel? Bueno, averigüen las leyendas que hay acerca de leyendas, porque digamos, eso no es algo precisamente histórico y que tenga una fecha explícita y que tenga un nombre explícito, pero sí hay las historias aceptadas en China acerca del el tema de la fabricación de la seda. En resumen, digamos, las historias son siempre muy interesantes, muy coloridas, ¿no? Muy bonitas. En China, la fabricación de la seda este, era monopolio de las fábricas del emperador, bajo pena de muerte. Entonces, eh, dos monjes budistas se llevaron, ahí está la gráfica, dos monjes budistas cuyo nombre se conoce, no, esos son los alquimistas, cuyo nombre se conoce y todo. Los tipos fueron los primeros que sacaron gusanos de seda de China y los gusanos los escondieron dentro de unos bastones bambú. Ellos tenían unos bastones y dentro los escondieron. O sea, arriesgaron su vida y se llevaron eso a la India. Y bueno, y después se conoció cuál era el secreto de la seda china. Y bueno, de ahí para adelante, bueno, empezó a haber fábricas de seda china en muchas partes porque el gusano de seda lo sacaron de contrabando. Una historia bien, bien interesante, pero lo interesante que quiero recalcar acá no es lo bonito de la historia, lo interesante de la historia, sino bueno, eh, digamos, la seda china es la seda de verdad. La fabricación de vestidos con seda es otra cosa, un lujo y una categoría distinta. Pero lo que quiero recalcar era el monopolio que hay sobre el conocimiento de la fabricación. Mientras tú tengas ese conocimiento, el gobierno chino, a través de las fábricas del emperador, era el único que podía fabricar ese producto. Nadie más podía fabricar ese producto, porque no sabían cómo, no tenían la tecnología, aunque conocían el gusano de seda, no sabían cómo hacer la seda, porque es un procedimiento bastante complejo. Hasta que, de alguna manera, eso llegó a algunas otras partes se, y se conoció. Cuéntame, Johan. Dejando de lado las leyendas, históricamente hablando, China tuvo, de hecho, es cierto, el monopolio de la seda durante muchos siglos, por eso la famosa ruta de la seda, que era la ruta comercial más grande entre China y Europa, ¿no? Claro, el camino de la seda era eso. Era Ujú. como iban desde el norte de China hasta España, o sea, hasta Arabia, atravesando todo el mundo conocido. Y esa gente hizo muchísimo, muchísimo dinero con eso. Claro, 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 es un producto muy, muy rentable. Por eso, si tú tienes el monopolio y tú eres el único que lo sabe hacer y proteges ese conocimiento con la vida o con la muerte, ¿no? Porque en realidad el emperador no se iba a morir, se iban a morir los que lo traicionaran. Si tú proteges ese conocimiento, obviamente el único que se va a lucrar es tú. En esa época no habían los medios técnicos como para que alguien inventara el poliéster, por ejemplo, hacer algo como una seda sintética. O era seda o era seda. Entonces, si tú eres el único que la producía, te hacías multimillonario. Y esos dineros, pues, eran para las arcas del gobierno chino. Eh, bueno, como lo dice ahí en la lámina, la fabricación de papel y las técnicas de cultivo del gusano de seda eran protegidos por la monarquía. El que exportara ese conocimiento era, era sacrificado.
El conocimiento matemático en Egipto era exclusivo por una élite y bajo secreto. O sea, eso era también. No existía el concepto moderno ni de cerca, un concepto como el de escuelas públicas, ni nada por el estilo. Este, el conocimiento matemático era muy, muy restringido y, bueno, era para los sacerdotes. En Bizancio hubo una cosa que se llamó el fuego griego. Fíjense, interesante que todavía no se sabe cómo se hacía el fuego griego. O sea, era tan secreto que no se sabe cómo se hacía. ¿Alguno de ustedes sabe qué era el fuego griego? Era como el napalm, pero la receta antigua, las primeras versiones, como quien dice, lo que crearon ellos, lo utilizaban como napalm, básicamente, lanzallamas más que todo en los barcos, ¿Y qué características tenía el fuego chino? El, que no se apagaba, el fuego griego. podía prenderse fuego en el agua, bajo el agua, nunca se apagaba. Entonces, una vez eso se prendía, eso se quedaba así por un buen tiempo, semanas. Exacto, sí. Que el gran secreto del fuego griego era que se lo tiraban a los barcos y aunque le echaras agua no se apagaba. Por el contrario, explotaba más que le echabas agua. Por eso se supone que tenía sodio y otras cosas que son reactivas al agua. O sea, es interesantísima esa historia. Todavía no se sabe cómo se hacía el fuego griego. Pero se sabe que existió porque hay mucha documentación al respecto. Y el de la pólvora. El de la pólvora es una historia de espionaje bien divertida, bien interesante. Hay varios libros que hablan de eso. Bueno, estas son cosas interesantes, pero vamos a seguir avanzando. Estas producciones intelectuales, entre comillas, no estaban protegidas. En el derecho romano y griego, el dueño de la idea era el que la hacía, no era el que había pensado en la idea. Por ejemplo, los autores clásicos, cualquier autor clásico que usted se imagine, en Aristóteles, Platón, cualquiera, muchos eran muy exitosos en su época. Es decir, sus obras eran, eh, las obras de esos autores griegos y latinos eran muy populares. Habían algunas que eran cómicas y se hacían inmensamente populares, pero la cantidad de personas que leían era poca y los libros eran caros porque tenían que ser producidos copias, ¿no? A mano. Y, y del ingreso de esas copias no le quedaba nada al autor, nada. Los autores vivían de representar sus obras, de declamarlas. Si tenían el dinero, entonces ellos copiaban las obras y vendían las copias. Pero si alguien tenía un libro y tenía esclavos y copiaba la obra 100 veces, no tenía que pagar nada al autor de la obra. El derecho de autor no existía en esas sociedades antiguas. Entonces es súper interesante porque el derecho de autor, como lo conocemos, viene un poco de la filosofía de Francis Bacon en el siglo XII y es un concepto relativamente moderno. El autor, por ejemplo, una escultura, hacía la escultura y la vendía, o se la encargaban y la hacía, y ese era su ingreso. Pero una vez que la hacía la escultura, si alguien se la copiaba, él no podía reclamar nada sobre esa copia. Se copiaba la obra, estaba haciendo una segunda escultura y si le quedaba más bonita que la original, la vendía y ganaba más plata que la original. O sea, esas cosas sucedieron por milenios a lo largo del mundo. ¿Sí? Sobre el telescopio moderno, les diría que por curiosidad investiguen, sobre todo los estudiantes de física, porque la historia es súper, súper interesante de cómo alguien dijo, mira, necesito un lente de este tipo y un lente de otro tipo para ver bien, para hacer un buen telescopio. Pero esa persona temía, bueno, la fecha del cuento, esa persona temía que si se lo mandaba a hacer o sea, si él mandaba a hacer los dos vidrios, se dieran cuenta para qué era. Y entonces el tipo le mandó a hacer un lente a un vidriero y otro lente a otro vidriero, como cosa independiente. Pero uno de los vidrieros estaba full de trabajo y no pudo. Y llamó al segundo vidriero y le dijo, mira, me pidieron hacer este lente. Y entonces el tipo le pareció raro, eran de un tamaño similar, le pareció, bueno, no sé por qué. Y cuando fabricó los dos se dio cuenta para qué era. Y cuando los componía los dos, pues era un telescopio de una calidad que nunca antes nadie había tenido. Entonces, por una casualidad, ese conocimiento se difundió entre los vidrieros y el tipo que sabía lo que quería no ganó nada. Es decir, no pudo sacarle provecho a su invento porque él no era el único que tenía el conocimiento.
Son cosas que han ocurrido en la historia de la ciencia a lo largo del... Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es el derecho a la información. En esas sociedades antiguas, griegas, romanas, egipcias, etcétera, no todas las personas tenían el derecho. Para empezar, que no eran consideradas personas con derecho. Y además, no tenían el derecho eh, de explotar, de conocer lo que estaban haciendo los demás. Y además, no tenías muchos derechos sobre tu propia honra y la información que había sobre ti. Lo que era al revés. Quienes tenían el derecho eran los gobernantes, quienes tenían la potestad divina o el derecho de decidir qué podían hablar, decir y conocer los demás. Entonces, eso, aunque nos parezca triste, eso es una situación que recién se resolvió en el siglo XIX. ¿Sí? Y todavía en muchas partes del mundo, este tema de qué puede saber la gente sigue siendo, digamos, discutible. Y nosotros creemos que en las sociedades occidentales somos muy modernos y que sabemos mucho. Uno de los grandes avances de las libertades modernas es el derecho a la información, el derecho a saber cosas. Pero todavía hay muchas restricciones. En Venezuela en particular hemos tenido un retroceso gigantesco con este régimen que nos gobierna en los últimos 25 años, porque ni siquiera, por ejemplo, los periodistas tienen el derecho, que está consagrado en la Constitución, pero en la práctica no lo pueden ejercer, de averiguar qué está haciendo el gobierno y de sacar los trapos sucios al sol y decir, mira, ¿qué está pasando esto? Hemos perdido ese derecho en gran medida en Venezuela. Pero a nivel global, las sociedades occidentales también están teniendo un retroceso. Somos solamente en Venezuela. Es que hay unas tensiones muy importantes entre lo que se considera alguien con el derecho al que los demás sepan. Eh, Fíjense que son los gobernantes en el pasado y hoy, lamentablemente, los que deciden qué es lo que la gente puede conocer y qué es lo que qué se puede saber y qué no. Hay cosas que son más o menos de sentido común. Es decir, en un país no todo el mundo debería saber dónde están las armas y dónde están las tropas, sobre todo en situaciones de conflicto. Eso digamos que tiene un cierto sentido lógico. Pero los gastos del gobierno deberíamos poderlos conocer todos. En Roma ya habían leyes, en Grecia eran muy estrictas. O sea, usted va a gastar y tiene que decir cuánto gastó y en qué, para que los demás ciudadanos le den la plata. Si no, no. Entonces, que ahí había un derecho a todo el mundo a conocer los asuntos públicos. Pero fíjense que en Venezuela no conocemos el presupuesto de gastos del Estado. Es un misterio insondable. O sea, tenemos avances a lo largo de los milenios, pero también tenemos retrocesos. Con esto cierro la clase de hoy. Una pregunta. ¿Hay censuras buenas y censuras malas? O sea, ¿hasta dónde el ciudadano común tiene derecho a conocer cosas? ¿Y qué cosas tiene derecho a conocer el ciudadano común? A ver, Cristian. Iba a decir que técnicamente, o al menos un consenso general que lleva las poblaciones, es que toda censura es mala, aunque siempre es bueno que haya contenido que sí se regule. A veces no porque sea contenido de, por ejemplo, obviamente en un país debería tener en secreto las ubicaciones, los detalles por ejemplo, de su armamento, de dónde almacena su dinero o de dónde almacena sus cosas. O también hay temas con los que hay que tener discreción, por ejemplo, se puede tener contenido del tipo crímenes que hayan sucedido, pero tiene que tener una regulación para que no sea una cosa que siempre esté saliéndole a la gente, sino que tenga un acceso medido. Entonces siempre hay temas que deberían ser, no 100%, hay temas que no deberían ser 100% censurados, sino estar bajo un nivel de restricción o de un nivel de segur- como quien dice, seguridad para que no se acceda por accidente, otros que sí deberían estar 100% censurados, y hay otros, muchos que sí deberían estar libres. Por ejemplo, hay cosas, ahí entramos en la polémica de, por ejemplo, lo que mostró Wikileaks. Wikileaks llegó a mostrar cosas que técnicamente no deberían ser censuradas, pero fueron censuradas por gobierno porque no les convenía. Bueno, fíjate que el problema ahí, Cristian,
es que esa línea es difusa. Lo que tú consideras que debería ser regulado, entre comillas, para otras personas eso te debería ser libre. Vamos a ver, hay varias manos levantadas. En orden, primero Naín. Bien, es que es un tema muy complejo, la verdad. Yo considero que, porque es como usted dice y como dice el compañero, yo puedo considerar que esta información puede ser pública, pero realmente puede que no lo sea. También depende del conocimiento y de la madurez con que la población vaya a manejar esa información. Entonces, es un cúmulo tan grande y de tener cuidado porque yo por lo menos sí considero que toda información debe salir a la luz, pero toda información debe salir de forma adecuada para que toda la población la comprenda. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hacemos una visualización hacia atrás en los años 2000, donde se decía que pues, se iba a acabar el mundo en el 2000, que yo no sé qué, entonces eso daba caos, hubo momentos de caos en ciertas regiones. También vamos con otro tipo de información, los alienígenas, que es algo muy controvertido. Entonces, si se revela el día de hoy que siempre había tenido la población contacto con los alienígenas, puede que sea un impacto fuerte para la población o puede que no, dependiendo de cómo se maneje. Entonces, considero que la línea, como usted bien lo dice, es muy delgada y realmente hay muchas cosas que evaluar antes de poder decir, bueno, esta información va a salir a la luz hoy o esta va a salir a la luz mañana o esta no va a salir a la luz. O sea, realmente considerar que una puede o no salir a la luz es es estar, pienso yo, en el zapato de un político que tenga que controlar a una población que va a salir como loca cuando se le diga algo, digo como loca entre comillas, porque las manifestaciones y todo esto tienen mucha realidad, pero es el desbalance que va a dar eso. Bueno, eso es discutible, Naín. Vamos a ver eso, porque también está el tema de la tutela. En muchas ocasiones, sobre todo nosotros latinoamericanos, tendemos a pensar en la tutela. ¿Qué es la tutela? Bueno, que el gobierno tiene que proteger a la población de algunas informaciones y de evitar que, como si fueran niños, ¿no? Como si el ciudadano promedio no fuera un adulto pensante y responsable. Vamos a ver, Johan, que tenía la mano levantada, y luego Gabriel. También, no solamente información desde el punto de vista, digamos que del gobierno hacia la población, sino también hay ciertas ideologías que desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista y de la mayoría de personas deberían ser censuradas. Pues esto de gente haciendo apología al nazismo alegremente, gente haciendo apología al terrorismo, ideas locas, yihad. Hay cosas que tienen que censurarse. Lamentablemente no toda la información, no todas las opiniones pueden salir a la luz. Este, Puedes crear, no sé, hordas de neonazis locos por la vida, por ahí. Bueno, fíjate que Johan acaba de decir una cosa que me parece interesante y valiente. Dice, no todo lo puede ser, hay que censurar. Entonces ya Johan está poniendo el dedo en la llaga. Dice, no todo lo debemos permitir. El resto de los compañeros ha sido como un poco más político. Bueno, en general la información es buena, pero tiene que haber una contención, tiene que haber una moderación, tiene que haber algo. Johan fue al grano, dijo, no todo puede ser público, hay cosas que hay que censurar, como por ejemplo el nazismo, el terrorismo, etc. Eso es una línea de pensamiento. A ver, Gabriel, y después Cristo. Bueno, es más como que lo que dijo, lo que dijo al principio en su respuesta a Cristian. La línea es muy difusa. O sea, para poner un ejemplo con las cosas que se han discutido aquí. Usted dijo que sí, está bien que el gobierno tiene que publicar en qué gasta el dinero, pero también dijo que no es recomendable que el gobierno ande publicando qué armas tiene. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno quiere gastar dinero en un arma? Tipo, tiene que decir, mira, estoy gastando un dinero en un arma. Entonces, claro, eso está revelando lo otro. Entonces, ya ahí que se está difuminando más la línea. Y no solo eso, sino que, bueno, ya con lo que dijo Johan, de que, bueno, sí, todos estamos de acuerdo que hay que censurar el nazismo y que, porque si no vamos a tener un montón de neonazis locos. Pero luego ahí es donde entra, bueno, el gobierno y o quien sea que esté como que manejando esa censura, ¿a quién acusan ellos de nazis? Ujú. ¿Dónde empieza, como que, cuál es la definición de nazi? ¿En qué momento una persona tiene un pensamiento un poco parecido y en qué momento es un nazi?
Entonces, que esas son líneas que puedes ir arrimando y puedes ir arrimando hasta que, bueno, hasta que sean nazis los que a ti te convienen, pues. Eso es muy interesante, eso que acaba de decir Gabriel. Vamos a ver, Cristian. Es que me acabo de fijar una cosa, y es que también nosotros nos fijamos mucho en lo político y en esos temas, y la verdad es que está muy bien porque hay muchas cosas que de verdad son en líneas difusas, sin embargo, hay cosas que sí deberían estar o no censuradas, pero hay otras cosas que me he fijado y que esto lo estuve pensando en estos días. Hay temas como los propios, las temáticas de lo que hacen los paparazzi, gente que va Terrible. a le tomas fotos a la gente. Por ejemplo, lo que le hicieron a Justin Bieber, estaba de lo más tranquilo, desnudo en su apartamento, una habitación que le había alquilado y le tomaron fotos desnudo y la publicaron en internet. Esas son cosas que deberían ser censuradas también. ¿Cómo es posible que una persona no pueda estar disfrutando en su casa porque termina en internet eh, ahí publicado y en boca de todos o que de repente hablen de tu vida? Son cosas que uno debería, ¿cómo es? Ponerle un alto. Eso debería ser directamente ilegal, Bueno, pienso yo. bueno, fíjate que no hay más manos levantadas. Sael introdujo un tema bien interesante, que son las pseudociencias. Lo vimos durante la época del COVID. Y durante la época del COVID, que fue muy reciente, bueno, la cantidad de memes y la cantidad de informaciones estúpidas que había en las redes era increíble. O sea, cantidad de cosas estúpidas que ustedes pueden recordar. Eh, si no hicieron un ejercicio adrede de olvidar esa época, ustedes recordarán, bueno, las cadenas donde decían, bueno, el pH, que tal, que tienes que comer no sé qué, se ponían que el aguacate tiene un pH de 21. El aguacate tiene un pH de 21, con un aguacate le abres un hueco a la tierra. El pH máximo es 14, tú eres loco. O sea, una cosa es estúpida, y bueno, y cualquier cantidad de creencias loquísimas sobre temas científicos, ¿no? Que la vacuna tiene 5G, ¿no? Y que venía un chip, o sea, la cantidad de cosas estúpidas, pero que mucha gente cree. Este, ¿Y qué puedes hacer tú? O sea, tienes el derecho a evitar eso por la vía de la coacción, por la vía de que lo vas a meter preso o algo. O sea, esas líneas son muy tenues. Sin embargo, en las sociedades occidentales, el terraplanismo, o sea, ahora, pero bueno, el punto es que en las sociedades occidentales, donde nosotros pertenecemos, le gusta o no al gobierno, eh, tenemos una tendencia liberal en la cual más o menos eso se ha definido. O sea, no es que no sabemos eh, qué hacer y que todo es difuso, no. Cada país tiene unas regulaciones, unas reglamentaciones, pero hay cosas que son más o menos que ya son concretas. Por ejemplo, el gasto público. O sea, el gasto público, dado que todos estamos aportando para el gasto público, todos tenemos que tener el derecho a saber qué se está haciendo con nuestro dinero. Entonces, eso, por ejemplo, es una especie de consenso que ya existe en el mundo occidental. Las cosas públicas tienen que ser conocidas, no necesariamente las cosas privadas. Yo me gané $1.000. ¿En qué los gasté? Ese es mi problema y el problema de mi familia. Si yo pagué mis impuestos, a usted no le importa cómo yo gasté mi dinero. Pero si yo le di al gobierno, el gobierno sí me tiene que rendir cuentas a mí. ¿Sí? O sea, no sé si me explico. O sea, en la sociedad occidental, de alguna manera, ya consideramos que el hecho público tiene que ser público y el hecho privado es privado. Ahora, empiezan los problemas. Por ejemplo, en Europa, no sé si ustedes sabían que en España hay una ley que prohíbe la divulgación de las pseudociencias. Están expresamente prohibidas por ley. Entonces usted no puede ir a España y montar un consultorio de tarot y montar una vaina tal oficialmente, porque están prohibidas por ley. O sea, eso, mucha gente puede decir, mira, pero eso es restrictivo, porque si yo quiero creer que el mundo tiene 7 dimensiones y que el aura de la gente y que bla, 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 cualquier cosa que usted quiera creer, bueno, eso es su fuero privado, yo lo puedo creer, pero la ley española dice eso. Entonces, para algunos es una restricción. Las leyes contra el nazismo son muy fuertes en Alemania, muy, muy fuertes, pero tienen una cosa muy interesante, y es que ellos dicen, no es que está prohibido la ideología nazi. Si usted quiere, usted puede ser nazi, porque usted tiene derecho a ser nazi. Lo que está prohibido es la propaganda nazi. Y tienen cosas muy estrictas que definen qué es propaganda nazi. Entonces, si usted tiene
museo en su casa de vainas nazis, y usted lo promociona, eso es ilegal. Pero no es ilegal que usted tenga cosas nazis en su casa y que usted se considere nazi. Porque tienen que tratar de mantener el equilibrio entre lo que es la libertad individual y lo que es el derecho colectivo. Entonces, con esto vamos a terminar hoy, pero para que quede grabado y quede en el mensaje también, quiero que todos, para la semana que viene, me digan. Un segundito, voy a buscarla aquí para tener una referencia exacta. Ya. Es la paradoja de Russell. Esta es la paradoja de se llama paradoja de la tolerancia. Es la paradoja de Popper. Bueno, Cristian, las religiones son un tema complejísimo, pero vamos a hablar de la paradoja de Popper. La paradoja de Popper, en esencia, quiero que lo averigüen para que la discutamos la semana que viene. Es un tema súper interesante, que tiene que ver con la ciencia también. Popper es uno de los grandes científicos, filósofos de la ciencia en realidad, del siglo XX. Y Popper decía, uno tiene que ser tolerante con todo, menos con los intolerantes. Bueno, ¿cómo es eso, Ale? Bueno, porque si tú eres tolerante con todo y eres tolerante con los intolerantes pueden destruir la tolerancia de los demás. Y él hace una exposición filosófica. Entonces yo quiero que ustedes vean un poco qué es la paradoja de Popper, este, porque, porque bueno, es interesante en estos temas. Y tiene mucho que ver con la divulgación de la ciencia. ¿Qué ciencia puede divulgar? ¿Cuáles sí, cuáles no? No, la generación de cristal no tiene nada que ver. Eso es un tema social más bien, el de la sociedad de cristal, la generación de cristal. Yo realmente no comparto ese término de generación de cristal, que es una exageración tonta de que la gente se ofende. Realmente estamos viviendo en tiempos que son, para mí, muy brillantes. ¿Sí? Que estamos descubriendo el respeto a las libertades de los seres humanos. Pero bueno, venimos de unas condiciones en las cuales se puede pensar que eso es una debilidad. Si uno lo considera así, ya lo vamos a decir. Vamos a llegar hasta aquí con esta clase. Eh, por favor, averigüen lo que es la paradoja de Popper, lean la paradoja de Popper. Y les voy a mandar por escrito las láminas donde están los temas de discusión y las fechas y las condiciones y el porcentaje de esa tarea. Vamos a tener dos tareas y el trabajo. Para pasarles también el plan de evaluación, que se los he debido desde hace tiempo, pero bueno, realmente las circunstancias no han sido las más felices. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces en principio el jueves de la semana que viene. El mismo enlace se los recuerdo por correo. La clase de hoy la subo al YouTube y se las paso también por el grupo. Saludos a todos, feliz noche para todos. Cristian, ¿ibas a decir algo antes de ir? Sí, es que tenía una duda. Si no me equivoco, usted había dicho que la semana que viene íbamos a tener dos clases. No, dentro de 2 semanas, pero es para las exposiciones. Tengo que darles por lo menos una para que la desarrollen. Ah, ok. Porque Muchas gracias. las exposiciones quizás no quepan todas en una sola clase. ¿Ok? Bueno, Entiendo. Ah, bueno. Entonces, eh, muchas gracias y hasta luego, profe. hasta luego a todos. Espero que les haya Hasta sido luego, feliz divertida. noche. Disfruten su viernes en Caracas. Chao. Hasta luego, gracias.